Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la luna llena en Aries que va a tener lugar el 17 de octubre. Vamos a analizar la luna llena para Buenos Aires, Argentina, en tanto y en cuanto Buenos Aires es la capital del país, por lo tanto va a ser válida para toda la Argentina, pero bueno, para los que no sean argentinos, para los que vivan en el mismo uso horario que Argentina, como supongo que es Uruguay, pueden tomar la carta igual, digamos, cambiando alguna que otra interpretación política. Pero para los que no sean de este mismo uso horario pueden escuchar una interpretación más general de la carta, ¿no? Y antes que nada quería mencionar el hecho de que esta es una luna llena en Aries, ¿no? Y luna llena en Aries significa que el Sol está en Libra y la luna está haciendo oposición al Sol en Aries, ¿no? Por supuesto. Y vamos a tenerla exactamente en los 24 grados, ¿no? De Aries y con el Sol en los 24 grados de Libra. Y quería mencionar que es decir, en la tradición judeo-cristiana y en otras, el año comienza, o decir, lo que era la Pascua, no sé si el comienzo del año, pero lo que era la Pascua, de la Pascua de Resurrección y la Pascua judía, se daba, en el fin de semana siguiente a la luna llena en Libra, ¿no? Es decir, cuando el Sol entra a Aries, que es el comienzo del año, digamos, astrológico, cuando se da la primera luna llena, ¿no? Que el Sol, la luna llega a Libra, ahí tenemos un poco la Pascua de Resurrección, lo que sería en el catolicismo, en el cristianismo, la Pascua de Resurrección. Y eso era considerado el comienzo un poco del año espiritual, ¿no? Es decir, se festejaba el renacimiento técnicamente de Jesús, ¿no? De la resurrección de Jesús y ahí comenzaba un poco el año, ¿no? Entonces la luna llena en Aries lo que nos da es la luna llena que está 6 meses después de esa Pascua de Resurrección, que nos da de alguna manera el comienzo espiritual de la segunda mitad del año, el segundo tiempo, ¿no? Y esto es interesante porque Aries y Libra tienen esos significados, es decir, en Aries, el zodíaco comienza en Aries y el Aries es el signo del yo, del comienzo de todo, ¿no? Es decir, del bebé que nace. Pero cuando la energía llega a Libra, que es el opuesto, tenemos por un lado el encuentro con el otro, ¿no? Es decir, una de las maneras de interpretar el eje Aries-Libra tiene que ver con Aries soy yo y lo que me importa a mí, expresar lo que me importa a mí y dejarme ver yo y centrar las cosas en mí, ¿no? Porque desarrollar mi propia identidad. Y Libra nos exige de alguna manera lo contrario, es decir, una vez que desarrollaste en todos los signos, es decir, los primeros 6 signos, ¿no? De Aries a Virgo, son los signos en los cuales yo fui desarrollando mi propia energía, mi propio yo, ¿no? Es decir, el último signo es considerado el signo del yo, es Virgo, que Virgo es la optimización de los recursos, la perfección, ¿no? El trabajar los detalles, ¿no? El perfeccionar las cosas. Entonces cuando la energía pasó por Virgo, ya terminó de perfeccionar ese yo, y ese yo ya está listo para encontrarse con el otro, con alguien más, ¿no? Entonces ahí aparece Libra, ¿no? Y en Libra, paradójicamente, lo que tenemos que dejar de lado es un poco nuestro yo y nuestra importancia. Si queremos estar en pareja, si queremos tener una sociedad, si queremos hacer un trabajo con alguien, no podemos imponer nuestras condiciones y decir, se va a hacer todo lo que yo digo, somos dos. Entonces tenemos que dejar entrar al otro y tenemos que complementarnos con el otro y tenemos que tomar decisiones que a veces no nos gustan, pero que no serían lo que hubiéramos elegido de estar solos, pero ya no estamos solos, estamos con otro. Y a ese otro o esa otra hay que darle un lugar, ¿no? Entonces el eje Aries-Libra tiene mucho que ver con esto, y esto es algo que se va a notar de alguna manera energéticamente en estos tiempos, ¿no? Es decir, y el comienzo decía, el hecho de que esta sea como la luna llena que de alguna manera marca el comienzo energético de la segunda parte del año, nos dice que a partir de ahora ya estamos listos para trabajar un poco con los demás, ¿no? El Sol está en Libra, ¿no? Entonces tiene que ver, estas lunas llenas siempre traen esta temática de, hasta dónde tengo que ser yo y a dónde tengo que dejar de lado mis intereses para poder darle lugar al otro, ¿no? Y obviamente tiene que haber un balance. Si tenemos demasiado Aries, tenemos demasiado egoísmo y no podemos trabajar de a dos porque queremos hacer todo nosotros.
y si tenemos demasiado Libra, tenemos la tendencia a perdernos demasiado en el otro o en la relación y no hacer valer nuestra verdadera individualidad, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un balance entre una cosa y la otra. Así que bueno, hice una introducción un poco larga esta vez, pero quería comentar esto. Bueno, lo que tenemos es un ascendente Sagitario, ¿no? Y un ascendente Sagitario de alguna manera nos dice que, bueno, que va a haber obviamente una energía sagitariana dando vueltas. Y cuando decimos Sagitario, puede significar varias cosas. Por un lado, Sagitario es el signo que tiene que ver con ir más allá de lo conocido, ¿no? Con el extranjero, pero con el extranjero en el sentido de salir de la aldea, salir de la zona de confort, salir del lugar donde yo me siento cómodo, salir del mundo que yo conozco, del lugar que yo considero mi lugar, y atreverme a explorar, atreverme a tener aventuras. Eso es Sagitario. Pero bueno, en astrología mundana, Sagitario también tiene que ver con otra cosa no tan bonita, que son las discusiones religiosas y también las discusiones de lo que sería la religión del siglo XXI, que son las ideologías, ¿no? Es decir, es mi verdad, porque Sagitario tiene que ver con la verdad, ¿no? Entonces es mi verdad contra tu verdad, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una discusión ideológica fuerte. Y Sagitario también tiene que ver indirectamente con lo que sería la educación superior, ¿no? Con las universidades. Y el tema de las universidades en Argentina está muy candente porque acaba de ocurrir esta cuestión de que, bueno, la oposición había logrado aprobar una ley de financiamiento universitario que el gobierno le parecía que era demasiado onerosa, a pesar de que creo que era el 0,14% del presupuesto total, ¿no? Y entonces, bueno, Milei anunció que le iba a vetar, y entonces a partir de eso hubo una gran marcha en contra del voto de Milei, que aprovechó un poco la posición dura donde estaba el kirchnerismo, Pablo Moyano, la CGT, Massa, etcétera, etcétera, protestando contra el gobierno. Yo esto lo comenté ya en otros videos, no quiero comentarlo. Entonces, a partir de ahí también, bueno, al final lo que se dio es que se creía que el Congreso iba a poder vetar el veto de Milei, por decirlo así, digamos, y dejar firme la ley, pero no pudo porque hubo algunos legisladores que ayudaron al gobierno a mantener vigente el veto de Milei, o sea, en que la ley no pueda estar activa, no pueda estar, o sea, haya caído la ley, ¿no? Y con lo cual esto hay un paro en las universidades, ¿no? Y hay mucha discusión, una cosa muy fuerte de discusión pública, ¿no? Y quiero hacer notar que esta es como decía, es la luna llena en Aries. Tenemos una oposición Sol-Luna. Si nos fijamos, tenemos el Sol y la Luna están en cuadratura a Marte y en cuadratura a Plutón, ¿no? Entonces creando un gran cuadrado, ¿no? Ese cuadrado rojo. Y entonces cuando tenemos una oposición con dos cuadraturas a cada lado, esto nos trae como que la energía, digamos, toda la energía que tiene que ver con el Sol y la Luna polariza enseguida con Marte y Plutón, ¿no? Entonces vamos a tener como mucha energía de Marte y mucha energía de Plutón, mucho enfrentamiento, mucha cuestión como de peleas que son como muy intensas, muy tóxicas, muy de vida o muerte, ¿no? O sea, Plutón tiene que ver con eso, con lo que yo siento que necesito hacer para sobrevivir, ¿no? Y esto yo ya lo mencioné en otras, cuando hablé sobre todo de la revolución lunar argentina, que Marte está en tránsito sobre el Sol argentino y está en Cáncer, que es el signo donde está en caída porque está exaltado en Capricornio, entonces es un mal Marte, ¿no? Y Marte tocó el Venus y el Mercurio argentinos, que también están en Cáncer, con lo cual esto da como una cuestión de mucha virulencia, mucha violencia en todo lo que tiene que ver con las discusiones, ¿no? Y yo creo que hay un clima como de enojo, de violencia, de crispación, obviamente, y de todos lados, ¿no? Es decir, del gobierno hacia la oposición, de la oposición hacia el gobierno, del gobierno contra los que creen que son lo que dice Milei, los zurdos que vienen a malgastar el dinero de los impuestos de los argentinos. Y después están los otros que dicen, no, tenemos que, digamos, hay que gastar en nombre de la educación y no sé qué.
hay que ver que hubo, digamos, con toda esta cuestión de la educación, yo dije en un momento que la educación eran, quiero mencionarlo, cajas políticas, y algunas personas me pusieron que cómo podía decir eso que en los comentarios, ¿no? Es decir, que los gastos de las universidades están auditados y que no hay corrupción y que yo no puedo decir algo que no tengo pruebas. Yo no decía que había corrupción. Yo lo que digo cuando se habla de una caja política tiene que ver con que quizás los gastos se hacen, digamos, no hay nada que objetar en cuanto a los gastos, pero son gastos que se gastan, por ejemplo, se contratan muchos empleados, se ponen como empleados a los correligionarios, a los amigos, a los militantes, ¿no? Se da empleo, digamos, a los propios, ¿no? Aparecieron, digamos, gastos un poco sospechosos de muchas universidades. Por ejemplo, saltó que la Universidad de Rosario tiene un empleado cada 8 alumnos. Después tiene, qué sé yo, los rectores de las universidades, muchos parece que usan remises y tienen choferes y gastan una fortuna en remises, ¿no? Y bueno, esos son gastos que de alguna manera se podrían recortar sin afectar al funcionamiento de la universidad, ¿no? Es decir, esa cosa de no pueden sacarle un peso a la universidad porque los pobres tienen que ir a estudiar, bueno, eso no significa que los rectores tengan que ir en remis y que cobren una fortuna, ¿no? Entonces a eso me refería yo con que las universidades son cajas políticas, ¿no? Con el hecho de que, bueno, cuando hay mucha plata, a veces los gastos no son, digamos, por ahí no son técnicamente legales, pero se hacen de una manera poco ética, ¿no? Pero bueno, no quiero perderme en este tema. Sí, fijémonos también qué interesante que Plutón está en la casa 3, ¿no? Y cuando Plutón está en la casa 3 nos da, la casa 3 tiene que ver, bueno, sería también con la cuestión mediática, con la cuestión de lo que sería la discusión pública, la casa 3, ¿no? Es decir, la discusión consciente. Y la discusión, con Plutón en la casa 3, la discusión da la idea de que el poder depende de la discusión. Es decir, si yo quiero conservar mi poder, si yo quiero sobrevivir, voy a tener que ganar la discusión. Entonces esto da ese Plutón opuesto a Marte. Encima Marte está en la cúspide de la casa 9, que tiene que ver con la casa 9, tiene que ver justamente con la ideología, las verdades, ¿no? Entonces ahí va a haber como discusiones muy fuertes, mi verdad contra tu verdad, ¿no? Y con cierta virulencia, con cierta violencia, en el sentido de, por lo menos, violencia verbal, ¿no? En el sentido de que ambos bandos van a sentir, o todos los que estén discutiendo van a sentir que si pierden la discusión, pierden el poder o pierden digamos, va a estar comprometida su supervivencia, ¿no? Entonces, cuando está metido Plutón, siempre hace que todo sea muy intenso y muy fuerte, ¿no? Entonces, Plutón en 3 da eso, gente que piensa que perder una discusión es perder la vida. Y esto se va a dar de todos lados, y supongo que va a seguir habiendo, digamos, estas acusaciones que hace el gobierno, los allegados al gobierno, de que los que critican al gobierno están todos ensobrados, ¿no? Y que tienen como objetivos de mantener privilegios, ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual no necesariamente es cierto. No porque alguien opine en contra del gobierno, esto significa que la persona esté comprada por algún interés espurio, ¿no? Contra todos los gobiernos, lo digo, no solamente con el gobierno de Milei. Después vamos a ver la economía. No tenemos planetas en la casa 2, la cúspide de la casa 2 está en Capricornio, y Saturno, que es el regente de Capricornio, está en la casa 4 y no está haciendo aspecto, Saturno no está haciendo aspecto con ningún planeta, ¿no? El hecho de que el regente de la casa 2 esté en la casa 4 me parece que es una buena imagen si la pensamos de esta manera. La casa 4, es decir, el medio cielo, ¿no? Es el punto del comienzo de la casa 10, digamos, es el punto en el cual el sol está más alto, ¿no? Y el bajo cielo, o el fondo del cielo, que es el signo, la cúspide de la casa 4, es el momento en el cual el sol está más metido abajo de la tierra, es el momento de mayor oscuridad, mayor frío, ¿no? Entonces la casa 4 tiene que ver con eso, con algo que está de alguna manera muy metido en el hogar, o muy metido bajo tierra. La casa 4 es la tierra también, ¿no? Entonces a veces se dice que la casa 4 sería como una semilla que está plantada en la tierra, y cuando esa semilla crece, pasa a la casa 10 y ahí se hace pública, y ahí la planta puede ser vista por todos. Pero el hecho de que el regente de la casa 4, de la casa 2 esté en la casa 4, nos habla de que la economía todavía se está incubando. Es decir, hay como el gobierno está haciendo todos estos ajustes, todos estos cambios, todas estas cuestiones de cambios en las leyes, ¿no? de cambios en el marco legal y las regulaciones y cosas, pero todavía no se ven los brotes verdes. Lo que hay es una semilla que está
eventualmente plantada y todavía no aparece las buenas noticias digamos, la economía que el gobierno quiere, ¿no? que quiere ver, que veamos, ¿no? Sí hubo algunas, como dije en otros videos, algunas buenas noticias. Bajó un poco la inflación, perforó bajó los 4 puntos, fue de 3,5%, que para cualquier lugar del mundo sería altísimo, pero la Argentina venía de inflación del 25% mensual. Bajar al 3,5% es bastante razonable, ¿no? Pero bueno, da la idea que no alcanza, si todavía hay un enfriamiento muy grande de la economía, ¿no? Y bueno, es decir, es como que todavía estamos ahí, como que no se ven los brotes verdes, ¿no? Para decirlo así. Otra cosa que quiero mencionar es que los planetas transpersonales están al final de sus signos, ¿no? Esto ya lo dije en otros videos, pero tengo que seguir diciendo. Plutón está en los 29 grados 38 de Capricornio, casi a punto de entrar, el mes que viene va a entrar en Acuario definitivamente, pero todavía no entró. Neptuno está en los 27 de Piscis y Urano está en los 26 grados de Tauro, ¿no? Entonces esto nos trae como que estamos viviendo una etapa todavía de finales energéticos donde la cosa todavía no termina de caminar. Es decir, cuando Plutón haya entrado en Acuario y después entre en Neptuno en Aries y Urano en Géminis, ahí vamos a tener un poco la renovación energética y vamos a sentir que energéticamente estamos viviendo nuevos tiempos y que va a ser, digamos, vamos a empezar a ver los cambios y como que la cosa se va a mover un poco. Por ahora estamos viviendo los últimos, decía, respiración, los últimos estertores de los planetas transpersonales en el final de sus signos, ¿no? Yo decía que teníamos ascendente Sagitario y bueno, con Géminis en la casa 7, y obviamente con Júpiter en Géminis en la casa 7, y este Júpiter le está haciendo un trígono al Sol, que creo que esto también marca un poco que el gobierno de alguna manera logró lo que quería con la cuestión universitaria. O sea, Sagitario, que era bueno, dejar firme el veto a la ley, que el Congreso no pudiera revocar el veto de la ley, dejar firme la ley, ¿no? Entonces creo que fue una pequeña victoria, si se quiere, para el gobierno y bueno, eso está marcado en esta lunación. Por último, quiero mencionar que lo que veo muy mal aspectado es a Venus. Acá Venus está en la casa 12, en Escorpio, que es el signo donde está en caída o donde está en exilio, donde está en detrimento, donde no funciona bien. Y encima está en el grado 29, que es el grado kármico, y encima, para hacerlo más complicado, tiene un trígono a Neptuno, que eso no es del todo malo, pero tiene una oposición a Urano, ¿no? Entonces, este es un Venus que puede saltar para cualquier lado, ¿no? Con lo cual creo que vamos a tener alguna noticia de, qué sé yo, de algo que tenga que ver con el romance o con el arte o con algún famoso que va a tener algún chanchullo amoroso, alguna cosa rara, alguna noticia inesperada en algo que tenga que ver con Venus, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que termina pasando. Si puede que sea algún famoso, puede que sea que no pase a nivel de famosos o de farándula, pero que sí pase a nivel en la vida en general de las personas, digamos, que se den romances o involucramientos bueno, que sean como inesperados o traídos o fuera de la norma, ¿no? Con Urano ahí. Pero no creo que sea una cosa muy maravillosa porque Venus está en un pésimo estado. Tenemos que esperar un poco a que Venus entre yo ya lo dije, ¿no? Si quieren iniciar cosas románticas, esperen que Venus entre en Sagitario, que va a entrar un poco al día siguiente de esto, ¿no? Esto es el 17, ya el 18 Venus va a estar en Sagitario, ¿no? Porque Venus en Escorpio en general no está bien, y Venus en el 20 grado 29 de Escorpio, encima tocando a Neptuno y tocando a Urano, no es un Venus como para iniciar relaciones o algo por el estilo. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, tenemos esta lunación en Aries que da comienzo de alguna manera, podríamos decir, a esta segunda parte del año. El año técnicamente comenzó la segunda mitad del año con el ingreso del Sol a Libra, ¿no? Pero esta sería la luna, si tomamos como la luna llena en Libra, que es la que ocurre después del ingreso del Sol a Aries. Esta es la luna llena que marca el comienzo de la segunda mitad del año, ¿no? Después vamos a tener una energía muy sagitariana, me parece que mucha discusión ideológica, también se va a discutir mucho todo lo que tiene que ver con las universidades y la cuestión del rol de las universidades, si hay que arancelar, si no hay que arancelar, si los que van a colegio privado tienen que tener universidad gratis, todo ese tipo de discusiones que se están dando.
Después, y va a haber sobre todo un clima, me parece que de mucho enojo, de mucha crispación, de mucho, esta cosa que yo decía del Plutón en la casa 3, ¿no? De sentir que si yo pierdo la discusión, pierdo eso pone en duda mi supervivencia, ¿no? O en jaque a mi supervivencia, ¿no? Entonces se va a dar como toda una discusión fuerte, digamos que ninguna de las partes va a querer soltar o dar el brazo a torcer, ¿no? Lo cual es una pena, porque si bien es cierto que la democracia tiene que ver con las discusiones y con que cada uno de su punto de vista, no se supone que tiene que ser una discusión positiva, no una discusión donde cada uno se mete en su trinchera y no quiere dar el brazo a torcer. En cuanto a la economía y eso, yo decía, ¿no? Todavía no hay brotes verdes, la semilla está plantada, pero veremos si crece o no crece o qué pasa. Y bueno, por último, alguna cosa más que se pueda ver. Bueno, el medio cielo está en lío. Esto marca un presidente que quiere ser protagonista, que quiere brillar, ¿no? Eh, y bueno, no, creo que ya no hay mucho más que decir de esta lunación, no quiero volverme loco. Vamos a parar acá entonces y bueno, les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó el video me den un me gusta, un like y si bueno les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.